Pues nada, genial. Buenas noches a todos, a todo el mundo, a todas, porque veo que también entra alguna chica. Y nada, para mí es un placer estar aquí en la Asociación Valenciana de Astronomía. Creo que desde antes de la pandemia no venía a presentar nada. Tuve el honor de estar el otro día cuando se inauguró la exposición de Nacho Pérez, la cual estuvo también muy interesante, muy bonita. Y bueno, aunque no estaba en el guión, pero comentaros que las obras de Nacho Pérez expresan muy bien lo que todos buscamos en el cielo, que es buscamos colores, mucho colorido, en imágenes que apenas vemos en blanco y negro. Pero bueno, ¿por qué no? Es una decisión, antiguamente las imágenes eran blanco y negro y punto. Y siempre nos escudábamos a que las imágenes en blanco y negro tenían mejor resolución y detalle que las de color. Hoy en día creo que ya nadie hace blanco y negro, salvo que sea para hacer la tricomía y luego sumarla. Bueno, a lo que íbamos. La actividad de hoy es básicamente la presentación de una guía de campo que se llama Guía de campo de los catálogos Messier y Caldwell. Luego os hablaré más detalladamente sobre Messier y algo sobre Caldwell. Pero sí que deciros que, en primer lugar, rendir testimonio a lo que es los 50 años que ya ha cumplido la Asociación Valenciana de Astronomía, concretamente un 29 de septiembre del año 1972. En esta imagen, por cierto, en blanco y negro, se puede apreciar los que fueron los primeros directivos de la Asociación Valenciana de Astronomía. De entre ellos destacar a la persona que hay en el centro, Alberto Salas Amaro, un cubano exiliado en la época de Franco aquí en España y que luego se volvió para su patria. A su margen derecha reconozco a don Carlos Crespo de Inís. En esa época supongo que tendría los años que tengo yo ahora, más o menos, porque cuando yo ya le conocí ya estaba jubilado. Es decir, yo le conocí en el año 79. Entonces, en esta foto, Carlos Crespo pues aún era joven. La verdad es que él, cuando se jubiló, lo vimos hacerse mayor y muy mayor y muy mayor hasta que se murió. Ley de vida. Pero siempre fue una persona con un buen carácter, persona entusiasta, trabajadora. Además era relaciones públicas. Me imagino que ese oficio, aunque se jubiló, luego lo siguió trasladando en sus relaciones humanas con todo el mundo. Tened en cuenta que en esta época todavía era la época de la dictadura, aunque en estos momentos ya no era tan dura, porque a pesar de que no se permitía la reunión en asociaciones de más de 5 personas, la Asociación Valenciana de Astronomía consiguió algo que era inédito para la época, que era empezar a democratizar la sociedad. Tener en cuenta que toda asociación es una pequeña democracia. Os lo digo por experiencia, porque yo también he sido presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía durante 12 años y cuando más a gusto he trabajado con la asociación ha sido precisamente cuando la junta directiva funcionaba al 100% cada cual con sus responsabilidades. Bueno, no quiero tampoco obviar el que está más a la derecha, no sé quién es, pero los otros dos que hay a la izquierda de don Alberto Salas Amaro eran ni más ni menos que don Ángel Clasen Duart, el que fuera presidente después de Alberto Salas Amaro. Alberto Salas Amaro estuvo apenas 2 años. Y Ángel Clasen fue una persona también muy especial porque cedió el segundo local que tuvo la Sociedad Valenciana de Astronomía en la calle Sorní. Juanma, ¿dices el de la derecha, el de las gafas de sol? No, el de la gafa solo. El del medio, o sea, que está de traje blanco o de color crema. Bueno, el caso es que Ángel Clasen fue presidente cuando yo ingresé en AVA en el año 79, apenas 7 años después de haberse fundado la asociación, y os puedo asegurar que su carácter humano también lo ultrapasaba. Falleció lamentablemente con 50 y pocos años. Yo en aquello de entonces, con mis 17 años, lo veía como una persona muy mayor, ya ves tú, 50 y pico de años. Y el hombre, pues Ángel, nos apoyó en todo lo que quisimos a los que nos gustaba la observación astronómica. De hecho, el famoso telescopio Kaiser, el refractor de 80 por 1200, si no me equivoco, que está allá afuera, un viejo amigo, nos acompañó durante muchas noches de observación desde la terracita que había en la calle Sorní. En alguna ocasión conseguimos sacarlo de la sede, prácticamente a escondidas, para que no se enterase la junta directiva,
y el que nos ayudaba era el presidente de la junta directiva. Curioso, ¿no? Nos llevaba con su Renault 12 a los tejados de terrazas de donde vivíamos y desde allí pues observábamos un cielo desde Valencia que dentro de lo que cabe, para como está ahora, no estaba mal, porque se veía hasta la Vía Láctea, se intuía. Por último, las palabras que quiero reservar son para, precisamente, para Álvaro López, ese señor que aparece con gafas oscuras típicas de la época. Sin embargo, no tenía nada que ver con la forma de pensar de aquella época, porque era una persona muy abierta. He de deciros que yo casi fui discípulo de él. Estuve durante 5 años yendo al Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias en la Avenida Blasco Ibáñez, por motivos de mi servicio militar obligatorio y otras causas, pero ya no pude estudiar lo que yo quería estudiar, que era física. Pero sí que es cierto que me permitió labrar una gran amistad con Álvaro, la cual, pues por un lado, me permitió conocer la Asociación Valenciana de Astronomía y por otro lado, os cuento una pequeña anécdota. En este año 2023, no solamente se está celebrando el 50 aniversario de ABA, sino que vamos a sumar otra celebración, que es el 25 aniversario del Centro Astronómico del Alto Turia. Para los que no hayáis quedado en la cuenta, es una coincidencia que cumplamos el 50 aniversario de la Sociedad Valenciana de Astronomía, el 25 aniversario del Centro Astronómico del Alto Turia. Este Centro Astronómico del Alto Turia tuve el honor de fundarlo junto con el rector de la Universidad, Pedro Ruiz, el presidente de la Diputación, Manuel Tarancón, Álvaro López, que también lo podéis ver ahí casi junto al sargento de la Guardia Civil. Y luego estaba también el alcalde de Aras de los Olmos, diputados de turismo, diputados de diferentes áreas. En fin, fue un acto, la verdad, muy interesante en una época en que el territorio valenciano, pues la astronomía no tenía demasiada infraestructura. Sin embargo, un convenio de colaboración firmado entre la Asociación Valenciana de Astronomía y la Universidad de Valencia nos permitió dotarnos de un observatorio que fue el observatorio que veis aquí detrás, la primera fase, como lo llamábamos entonces. Y ahí pues se instaló un astrógrafo doble, con el cual pues se hicieron auténticas maravillas. Así que no lo olvidéis, el 28 de mayo de 1998 fue cuando se fundó. Fue toda una efeméride, la cubrieron los medios de comunicación, la verdad es que algo casi espectacular, porque es muy raro, que todo lo que no es hablar de fútbol, pues es muy raro, ¿no? Entonces, hablar de astronomía en una comunidad autónoma, que, en fin, siempre se habla de fallas y otras cosas, pero bueno, ahí está, en los anales de la historia, que quede claro. En aquel entonces, como insisto, yo estaba de presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, el poder conseguir este milagro fue algo que ya se añoraba desde el año 72, desde que se fundó la Asociación Valenciana de Astronomía. Se hicieron diversos intentos de hacer observatorios cerca de Valencia, pero afortunadamente no se hicieron porque la contaminación lumínica los habría destrozado. Aún así, a 100 kilómetros de Valencia se sigue viendo la contaminación lumínica de Valencia, de Madrid, de Castellón, Teruel existe y algunos más. Y también de muchos pueblos que lamentablemente están llenando de LEDs blancos sus calles. ¿Por qué hablo también de la contaminación lumínica? Porque precisamente todo lo que se recauda mediante donativos es para financiar una campaña que estoy desarrollando sobre contaminación lumínica, que es la influencia de la contaminación lumínica en los espacios naturales. Antes de abordar la presentación del libro, sé que hay una cosa que os quiero comentar, y es que todo el mundo habréis oído hablar alguna vez de lo que es el Maratón Messier, que consiste, ahora en primavera, observar los 110 objetos del catálogo Messier. Para ello, se establece una serie de recorridos como los que podéis ver aquí, en los cuales podemos ir saltando de un objeto a otro desde que empieza la noche con M72 hasta que acaba con M30. También deciros que M30 es un objeto esquivo. Yo nunca lo he conseguido observar, por lo menos en el mes de marzo. Allá para finales de abril sí que se ve. O sea que para mí es casi un mito que se vean los 110 objetos en una sola noche. Casi diría que es imposible, porque M30 está demasiado cerca del Sol. ¿Y qué es el Ultra Messier?
Pues bueno, la palabreja Ultra Messier apareció en una de las maratones que hicieron los de la agrupación astronómica de Huesca. Yo les sugerí la posibilidad de añadir al catálogo Messier otros objetos, como son el catálogo Caldwell, y ahora posteriormente he añadido más objetos, como vais a ver. Ellos me propusieron que por qué no le llamábamos a esta especie de maratón Ultraman, ultrahombre, más allá del hombre, ¿no? Y yo pensé, pues no está mal, pero yo casi prefiero llamarle Ultra Messier, que es lo que en realidad estamos destinados a observar, porque tampoco es una competición deportiva. Entonces, como bien expongo aquí, si tenemos 110 objetos del catálogo Messier, a ello le añadimos 70 objetos del catálogo Caldwell, que se pueden ver desde el hemisferio norte, y una serie de 200 objetos seleccionados entre los New General Catalog, el Index Catalog y otros del listado DOT, DOT significa de otros objetos destacados, pues podemos llegar a obtener una visión total de unos 400 objetos. También es cierto que sería interesante, sobre todo cuando se hacen las noches de observación en el Centro Astronómico del Alto Turia, todos nos deleitamos viendo M42, M31. ¿Alguien sabe lo que no es esto? ¿A que todo el mundo conocéis cuál es M31 y cuál es M42? Vale, pues estos son los objetos más fotografiados del cielo, después de los selfies que se hacen algunas personas bajo el cielo. Entonces, son objetos muy bonitos, por supuesto, y yo recomiendo su visión sobre todo a las personas que nunca han observado el cielo, pero llega un momento que se van a gastar, de tanto hacerle fotos se van a gastar. Entonces, ¿por qué no dedicarnos a otro tipo de objetos en el cielo? Yo sé que, por ejemplo, Juanjo él ha conseguido fotografiar nebulosas oscuras de tipo Sarbles y otras más, que eso está muy bien, porque son objetos muy delicados de apreciar. Él es todo un maestro en la fotografía, lo puedo asegurar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de objetos de cielo profundo más importantes? Bueno, esto es lo que le explico normalmente a la gente que no sabe de astronomía mucho. Entonces, porque hay gente, aunque no lo podéis imaginar, que no sabe lo que es un cúmulo globular, aunque la palabra lo exprese. Cúmulo globular, porque nunca lo han visto. Entonces, haciendo un pequeño repaso, primero las galaxias. Lo que vais a ver en el fondo son las fichas que aparecen en el libro como modelo. Las galaxias, con su multitud de formas, recordad que los dos tipos de galaxias básicas son las espirales y las lenticulares, todas ellas, las elípticas, perdón, las lenticulares son las intermedias. Entonces, todo este tipo de galaxias, pues las podemos apreciar en el catálogo Messier. Nebulosas, pues nebulosas hay tantas como formas. Como por ejemplo, hablando de formas, aquí tiene la nebulosa de Norteamérica, que concretamente Sir Patrick Moore la catalogó como Caldwell 20, o nebulosas tan interesantes como la nebulosa del Omega, o nebulosa del Cisne, que me gusta llamar más, que es M17. ¿Por qué le llamo del Cisne? Porque cuando la ves con un telescopio invertida, lo que ahí aparece boca abajo, imaginarlo boca arriba, parece un cisne navegando en un estanque. Es muy bonita esa nebulosa. Es para mí la nebulosa de Orión de verano, de lo bonita que es. Lo único que pasa es que está a una latitud muy baja. La declinación apenas supera los 20 grados, está en el hemisferio sur, pero bueno, desde la península ibérica lo podemos ver muy bien. Luego existen las nebulosas planetarias, ingentes fenómenos de la naturaleza que nos asombran con sus espectaculares explosiones y que muchas de ellas pues acontecieron hace miles de años, pero que aún así han dejado su residuo. Es un poco lo que pasa en las fallas cuando vemos una mascleta y de repente uno de esos cohetes que disparan una salida, de repente deja un aro de humo, pues algo así, los cañonazos famosos. Lo que pasa es que en vez de ser en segundos, esto es durante miles de años. Una de las más famosas es la nebulosa de la Artera, o llamada Dumbbell en inglés, o la nebulosa anular de Lira, que también se le llama nebulosa del Donut, por el aparente aspecto. Cuando realmente utilizamos instrumentos de gran envergadura, como es el observatorio del telescopio de Calar Alto, de 2,5 metros, pues ahí aparecen otras estructuras que visualmente son imposibles de captar. Bueno, todo esto aparece recogido en cada una de las fichas, con sus detalles y sus singularidades. ¿Y qué es un cúmulo globular? Pues bueno, la verdad es que por sí mismo se dice lo que es cúmulo, evidentemente está dentro de lo definido, y globular porque tiene forma de esfera.
Ah, también deciros que las nebulosas planetarias se llaman así porque cuando las ves con un telescopio parece que sean un planeta y lo puedes ir ampliando. En el caso de los cúmulos globulares son objetos bastante interesantes, algunos de ellos espectaculares, como pasa en el hemisferio norte con Messier 13, el cúmulo globular de Hércules, que con un telescopio, por ejemplo, de 20 centímetros de abertura ya se empieza a resolver muy bien y es una gozada. Si ese mismo telescopio de 20 centímetros de abertura lo pudiéramos apuntar al cúmulo Omega Centauri, que desde nuestra latitud está muy bajito, apenas se ve. Pero si nos trasladamos más al sur como a Canarias, allí ya es espectacular. Y si ya lo ves desde Argentina, como lo vi yo en el año 2019, aquello parecía, vamos, un hormiguero, todo lleno de estrellas hasta en el centro. Pues estos son los cúmulos globulares, objetos que orbitan alrededor de nuestra galaxia, pero que están fuera de ella. Se cree que son objetos más antiguos que la propia galaxia, a la cual están sometidos gravitacionalmente. Deciros que este tipo de fotos son fáciles de hacer. Cualquiera de vosotros equipados con una simple cámara reflex y un telescopio las puede hacer. No tienen excesivos tratamientos digitales, pero se pueden hacer. ¿Qué son los cúmulos abiertos? Pues evidentemente justo lo contrario. Son cúmulos, en este caso están dentro de nuestra galaxia, pero no están sometidos gravitacionalmente a un disco de apenas 1 millón de años luz. En este caso son muy extensos y por tanto son objetos muy bonitos. A veces destacan estrellas, como en el caso del cúmulo del extraterrestre, el cúmulo ET, en que aparece la estrella principal que parece que sea la cabeza del marciano del extraterrestre, y los ojos, y luego el cuerpecito. E incluso hay objetos como el doble cúmulo de Perseo, que a simple vista se llega a ver bien, en cielos oscuros, como siempre, y que la verdad es una delicia poder observarlos a través del telescopio y enseñárselos a personas que nunca han mirado por telescopio. Son de esos objetos que nos decepcionan. Luego tenemos los remanentes de supernova. En el catálogo Messier solamente hay un remanente de supernova, que es el Messier 1, que es la nebulosa del Cangrejo, de la cual tenemos testimonios que dejaron grabados los chinos, pero investigadores valencianos han averiguado que también se pudo observar desde el Reino de Valencia, en su época. Y luego ya, pues bueno, las nebulosas de los encajes o los velos también son magníficas de observar en pleno verano. Y la verdad es que, bueno, yo recuerdo en concreto esta, la del Escobón de Bruja, que salía en una serie del espacio y era una foto muy bonita. Cuando uno consigue hacer estas mismas fotos, pues te motiva más. ¿Pero qué necesitamos para poder ver todos estos objetos en buenas condiciones? Pues la verdad es que lo primero que es planificar la noche de observación. Para planificar la noche de observación utilizamos un proceso que todos conocéis, o que todos habéis sabido lo que es trasladarse desde Valencia a cualquier otro punto para poder ver bien el cielo. Lo primero es buscar un lugar oscuro. Cada década que va pasando lo tenemos peor, porque en vez de ir a mejor, la tecnología que la está yendo, estamos yendo a peor, porque cada vez se despilfarra más luz e incluso, como está pasando hoy en día, se hacen hasta guerras por ver quién domina la energía, como es el gas que alimenta el alumbrado público. Luego, no olvidéis, con el abuso del alumbrado público estamos contribuyendo a que hayan guerras también, no solamente al negocio de unos pocos amiguetes. Y en este mapa podéis ver en azul las zonas más oscuras de la península ibérica, que casualmente coinciden con las regiones donde menos densidad de habitantes hay por metro cuadrado. Por ejemplo, en el sistema ibérico apenas tenemos una densidad entre 1 y 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, si te vas a Andalucía, ahí ya se eleva a 45 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ya si te vas a las zonas densas del litoral mediterráneo, pues ahí ya alcanza más de un centenar. Hemos llegado hasta tal extremo que hoy en día es más fácil disponer de un buen telescopio que de un buen cielo. Ejemplos los tenemos a montones. Cualquiera de nosotros puede tener ya un buen telescopio, vamos, que si este tipo de telescopios hubieran existido en la época de Messier, pues imaginaros lo que hubieran descubierto. El catálogo Messier seguramente en vez de tener
110 objetos tendría 300, seguro, me apuesto lo que sea. En la campaña Horizontes Perdidos versus Cielos Oscuros, lo que hago es subirme una malla geográfica de 100 por 100 kilómetros, donde selecciono una montaña tipo, y desde ahí hago una foto con un ojo de pez, donde aparecen a los 4 vientos el cielo. Y ahí identifico los focos de contaminación lumínica, y de todo eso hago una especie de acta. Un acta donde digo cuáles son las excelencias del lugar donde se está hecha la foto y cuáles son las desventajas por culpa de la contaminación lumínica. Todo esto lo publico en la revista Astronomía. Al principio lo empecé publicando cada 3 meses, luego cada 2 y este año ya cada mes. Con lo cual no os lo perdáis. La idea es, cuando acabe los 65 puntos de sondeo, de los cuales me faltan 20 y pocos, es editar una guía contra la contaminación lumínica donde se expone cómo tenemos perjudicada prácticamente toda la península ibérica, incluso las Islas Canarias. Esto mismo es un ejemplo. Esto es el Parque Natural de la Sierra Calderona, en el Alto del Pino, un observatorio forestal, en el cual se ve Valencia al fondo y Sagunto y Castellón y mucho más. Prácticamente es imposible la noche allí. Yo no sé cómo pueden sobrevivir algunos tipos de rapaces nocturnas, pero desde luego lo están pasando fatal. Esto, sin embargo, es uno de los cielos más oscuros del planeta, que es en el desierto de Atacama, en Chile, donde tuve el placer de estar en el año 2015 observando este cielo magnífico. Y la verdad es que otro aspecto que tiene muy a favor el desierto de Atacama es que estás a 30 grados de latitud sur, en el trópico de Capricornio, y allí prácticamente el bulbo central de la Vía Láctea, que aquí lo vemos a ras del horizonte, allí lo ven en el cénit. Es una maravilla. Como podéis ver, en esta imagen se ven los pasillos oscuros de la Vía Láctea, algunas nebulosas, algunos cúmulos, en fin, no tiene desperdicio. También he de deciros que en el centro astronómico del Alto Turia también se llega a ver muy bien la Vía Láctea, sobre todo cuando no hay nubes altas ni hay ningún tipo de obstáculo. O sea que a pesar de que tenemos unos cielos muy dañados, todavía podemos contar con uno de los mejores cielos del planeta. Esta es una imagen obtenida desde Aras de los Olmos, desde el Centro de Divulgación Científica y Medioambiental Big History, donde, como podéis comprobar, todavía la Vía Láctea es posible de ver, aunque sea en la misma orilla del casco urbano. ¿Por qué? Pues por dos razones. Por un lado, porque las ciudades siguen estando lejos, y por otro lado, porque el alumbrado público de Aras de los Olmos ha sido muy respetuoso con el entorno. Han puesto LED PC ámbar de 1700 grados K y vapor de sodio. Lamentablemente el alumbrado particular no es tan respetuoso. Hay un lugar que se llama el Monstruo Loco, que tiene un par de focos blancos que apuntan justo al observatorio. O sea, imaginaros, en fin, a ver si el ayuntamiento pronto saca una normativa para evitar todo ese tipo de abusos por parte del alumbrado privado. Eso se reitera incluso en ciudades como Valencia. Valencia, a pesar de que está mejorando mucho su política de alumbrado público, los comercios siguen cascando LEDs y halógenos blancos en las fachadas. Algunos incluso tienen paneles apuntando de abajo para arriba, con lo cual desvirtúan cualquier intento de visión del cielo y cualquier intento de mitigación de la contaminación lumínica. Os adelanto que para los días 21 y 22 de marzo habrá unas jornadas de contaminación lumínica que creo que las organiza el Ayuntamiento de Valencia, lo cual me parece muy correcto, porque recuerdo en la época que yo estuve de presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, hicimos una rueda de prensa para denunciar la contaminación lumínica que estaba a cabo llevando el Ayuntamiento de aquella época. No cito nombres, todos lo sabéis. Y me acuerdo que hubo un concejal de alumbrado público al cual le pusimos de mote el iluminado, que dijo algo así como que para 4 gatos que éramos haciendo observación astronómica le importaba un poco contaminar. Pero es que ya no es solamente por eso. El tema es que la fauna nocturna, las aves migratorias, incluso las personas, también les cuesta la salud. Y ya os digo, y la guerra, porque si abusamos mucho del gas ruso, pues luego nos lo cortan y a pelear por él, para seguir despilfarrando luz. No sé, los que sois de entrados en años como yo, recordaréis cuando éramos pequeños tomábamos la fresca en los pueblos y apenas había una perilla colgada. Que eso tendría a lo mejor
yo qué sé, 20 o 30 vatios, como mucho. Y veíamos las estrellas, y la gente pasaba por las calles y no se pegaba porrazos. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en día que hemos de meter 100 vatios por cada farola y encima muy apretados unas a otras? Pues en el fondo, y permitidme que así lo manifieste, todo sea por la pasta. ¿Por qué? Porque el principio de la energía dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se paga. Ese es mi lema. Pero bueno, también es cierto que al final cuando ya te hartas de repetir muchas veces las cosas a los políticos, a la sociedad, al final te sientes un poco como Don Quijote de la Mancha, luchando por causas que quizás no sean tan perdidas. Pero bueno, ahí estamos. Esto mismo, pues el encontrar cielos buenos cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho hasta el punto que hay que irse a Aras de los Olmos, a Arcos de las Salinas, pero claro, si te vas mucho más lejos, ya te empiezas a tropezar con las luces de Zaragoza, con las luces de Madrid, en fin, que no lo tenemos fácil. Entonces lo que hemos de luchar, sobre todo desde las asociaciones astronómicas y sobre todo desde el mundo rural, es que no nos contaminen más el cielo. Bastante pena tenemos ya de no tener servicios como para que encima nos llegue el despilfarro de luz de las ciudades. Bueno, también aparte de la contaminación lumínica, de huir de la contaminación lumínica, también hay que elegir un momento en que la luna no esté visible. Porque cuando es luna llena os aseguro que como mucho vais a ver 4 objetos Messier, como puede ser algún cúmulo abierto, algún cúmulo globular y una nebulosa planetaria. Entonces siempre es más lógico, pues como bien se hace en AVA, buscar las salidas oficiales de observación que suelen coincidir en luna nueva y por tanto pues a disfrutar. También hay que dar las gracias a que los institutos nacionales de meteorología e incluso las autonomías tienen pues centros de predicción muy fidedignos. Cada vez van acertando más. Ahora, eso no quita de que hemos de conocer nuestra climatología a nivel local. Porque hay veces, sobre todo antiguamente los pastores sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a nevar, cuándo no iba a hacer nada de eso, según los vientos que dominan. Entonces, muchas veces estas predicciones también hay que pillarlas con guantes, porque también la precisión a veces no llega al 100%. Entonces es fácil que nos dé una noche muy buena, despejada, y luego vamos allí y está todo lleno de nieblas. No hay ninguna nube arriba, pero hay nieblas abajo. En fin, todo eso, sabiendo los vientos directrices, se puede pronosticar. Por ejemplo, en el centro térmico del Alto Turia, cuando pega el viento del este, de levante, suele nublarse, por lo menos en el valle de Aras. Y arriba a veces también. Las mejores épocas es cuando hay anticiclón y si puede ser que venga del oeste. Entonces ya las condiciones suelen ser magníficas. Pero bueno, no siempre se consigue, por lo tanto esto es una ruleta también. No siempre tenemos vacaciones cuando hace buen tiempo. Y luego encima, una de las vacaciones más potentes, que es la Semana Santa, pues qué casualidad coincide siempre con la luna llena. Porque así lo quisieron los antiguos, iba a decir religiosos, no, es que se cree que es una fiesta pagana. Pero bueno, se ha hecho religioso y por tanto cada vez que tenemos Semana Santa, pues es luna llena. Aquí tenéis una autointerpretación que podéis hacer cada uno de vosotros, es consultar las páginas del satélite SAT-24, en el cual pues podemos ver, según donde estemos, si tenemos nubes o no. También podemos ver una recreación de cómo avanzan las nubes y saber si donde estamos se va a nublar en breve o no. Ya os digo que esto a veces es muy difícil de aceptar los consejos que nos dan los medios de comunicación, pero uno mismo sí que puede, unas horas antes de realizar el viaje, pues para no hacerlo en baldes, pues hacer su propia predicción. Bueno, también es interesante preparar los telescopios más adecuados, desde prismáticos hasta telescopios. Aquí tenéis un ejemplo. Durante el confinamiento, que estaba prohibido salir de casa, pues nosotros nos dedicábamos a revisar el catálogo Messier y el catálogo Caldwell, y para ello utilizábamos 2 telescopios. Uno que era un refractor de 6 centímetros, en paralelo a un refractor de 15 centímetros, que era un poco, pues, como observaban en la época de Charles Messier, allá por el siglo XVIII. Y luego un 30 centímetros. Hoy en día un telescopio de 30 centímetros es un telescopio muy asequible. En los viejos tiempos de AVA, por allá por los años 90, había un 30 centímetros en la serie y aquello era para nosotros un monstruo, porque era una joya.
Hoy en día cualquiera puede tener un telescopio de 30 centímetros, pero no olvidéis que cualquier telescopio inferior también es muy interesante, sobre todo si utilizamos visualmente y fotográficamente. También a veces utilizamos telescopios más grandes, como un 400 de fabricación casera, y por supuesto el refractor de 150, que es un refractor acromático, es una filigrana. ¿Qué ventaja tiene un refractor respecto a un refractor Newton? Pues que no hace falta colimarlo, o sea, no hace falta centrar la óptica, porque ya viene centrada de fábrica, mientras que los Newton siempre es conveniente darle un pequeño repaso antes de empezar a observar, sobre todo si lo hemos transportado. En el observatorio que tengo en Aras de los Olmos, en la Cambra, pues allí hemos conseguido instalar un 610 milímetros de abertura, hecho por Joan López Vila. Es algo también magnífico, porque es una óptica muy bien pulida, muy bien probada, es un F4 y la verdad es que estamos disfrutando como enanos. Estáis todos invitados a venir cuando queráis. Jordi Cornelles ya lo sabe. Y vamos, que con un 600 tuve los cúmulos globulares casi tan resueltos como si fueran cúmulos abiertos. Es una gozada, vale la pena, ¿eh? También hay que hacer mediciones de cómo va la contaminación lumínica, de cómo va el brillo del cielo. Y bueno, tanto el Centro Astronómico de la Alto Turia como el Observatorio de la Universidad de Valencia o incluso el Observatorio de la Cámara tenemos unas mediciones que rondan casi el cielo perfecto cuando las noches son idóneas. Eso es en el cenit y en determinadas noches del año, no siempre, ¿eh? Para ello tienen que haber condiciones como las que os he dicho antes de anticiclón, de viento del oeste, si es que hace viento, en fin. Y luego cosas muy importantes, por un lado tener una buena base de datos. Yo me hice una durante más de 10 años, tengo compilado una base de datos donde he podido extraer aquellos objetos que más destacan. Y luego, como no, un buen café, pues siempre acompaña para no dormirse y sobre todo para cuando estás a varios grados bajo cero. Allí en Ara siempre decimos que cuando estamos a 0 grados no hace ni frío ni calor. Pero francamente cuando estás bajo cero y se te empiezan a pegar los dedos en el metal o las cachas empieza a hacer su aparición, pues entonces hay que pensárselo mucho. Bueno, ¿qué os voy a contar? Cuando hace fuertes vientos allá en el CAT y te tienes que meter dentro de las casetas porque si no, malamente. Bueno, la verdad es que disfrutamos mucho. A nuestra manera, ya lo sabéis, allí en el CAT lo mismo, o sea, la buena compañía de otros compañeros, opinando, viendo esto, viendo lo otro, pues al final disfrutamos mucho. También es interesante tener una buena dotación de una buena gama de oculares. A veces vale la pena gastarse algo más de dinero de lo que uno puede permitirse por obtener una buena colección de oculares. Oculares de 100 grados de campo son los más óptimos. ¿Qué opinas de los Hyperion? Ay, me lo acabo de quitar de la palabra, de la boca. Mira, los Hyperion son una joya. Porque aunque no sean oculares de alta gama, son muy buenos oculares. Para mí es la mejor relación calidad-precio que hay en el mercado. Porque por 120 euros tienes un ocular que no tiene mucho que envidiar a los de 100 grados de campo. Y superan con mucho a los clásicos Plossel, que son los que te suelen dar con los telescopios. Existe una combinación de oculares Hyperion que van desde los 4 milímetros hasta los 24, luego hay algunos de 32, luego encima llevan una serie de casquillos que se pueden intercambiar y variar la focal. Hay unos Yo, 36 también. sí, exacto. Bueno, es que han habido de focales largas, ahí han habido varios. Lo que pasa es que yo al final, con esa focales larga no me gustan nada porque hacen mucha coma en los lados. Entonces yo casi os aconsejaría como primer ocular de dotación que os compraréis un ocular zoom que vaya de 8 milímetros a 24, como este que hay aquí, que además ya son de focal que no tienes que modificar el enfoque de tu ojo, ya bien, son parafocales. Yo tengo este ocular y la verdad es que me está resultando muy bueno. Muy bueno porque tú, por ejemplo, pones el ocular a 24 milímetros, que es el mínimo aumento, y ves el objeto. Luego, si ves que puedes forzar un poquito más de aumento, lo vas dando al zoom y lo vas contrastando. Lo vas contrastando hasta que captas una buena imagen. Incluso eso puede servir hasta para hacer fotometría de cometas. Pero bueno, es un método un poco patata. No os lo recomiendo, mejor una cámara, una CCD o algo así para hacer fotometría. Pero para visual, de verdad, no es tirar el dinero. Pero bueno, ya si algún día tenéis más poder adquisitivo, por lo mejor es comprarse un Ethos de 10 milímetros o de 13. Y la verdad es que son dos oculares magníficos.
Yo tengo un Etos de 10, que es el más antiguo que tengo, de los buenos oculares, y está muy bien. Pero hay veces que le afecta la turbulencia. Entonces, hay otro que es el Explorer Scientific de 14 milímetros, que ese también es una joya. En fin, son los aumentos medios. De cualquier manera, como todos somos amigos, antes de compraros nada, consultar a vuestros amigos y decir, oye, ¿qué oculares puedo comprarme? Y si queréis hasta podéis venir y probarlos antes de ir a comprar cualquier cosa a ciegas. Es decir, no os dejéis, aunque tengáis dinero a veces ahorrado, no os dejéis embarcar por el ansia de querer tener material. A mí me ha pasado, ¿eh? La aperturitis y todas esas cosas. Vale la pena probar primero las cosas y luego comprarlas. ¿Quién no se ha comprado un coche y no lo ha probado primero? Por eso digo que viene a ser casi algo parecido. Por tanto, los Hyperion altamente recomendables, si no tienes una economía muy bullante. También lo puedes comprar de segunda mano, ¿eh? No suelen ser oculares que se suelen dañar mucho, salvo que se hayan quedado al suelo y tengan algún golpe. El planisferio, cuando yo era pequeño, era nuestra herramienta principal para aprender el cielo. No existían los ordenadores, por tanto nos teníamos que valer de un planisferio. Y luego, pues por supuesto, os recomiendo las diferentes guías que hay en el mercado. Algunas ya son de producción española, como el Atlas del Firmamento de Vicente Opí. Otras son clásicos, como la guía Omega de las estrellas y los planetas, de Jay M. Pasachov, que en paz descanse, porque se murió hace pocos meses el hombre. Y luego, pues la gran guía de campo de los objetos Messer y Carvel, de autor anónimo. Bueno, el motivo de esta guía es que, que ya empezamos a tener publicaciones en castellano, lo cual es muy interesante porque nos hermana con los pueblos iberoamericanos. En inglés hay muchísima información, lo cual tampoco es nada despreciable. No lo he puesto aquí, pero hay una serie de guías de Estados Unidos, como lo de William Bells y el Euronometría 2000, que también lo utilizo mucho, que es un atlas. Y luego también tenemos el Triatlas, está hecho por el valenciano José Ramón Torres. O sea que dentro de lo que cabe, aquí en Valencia, hemos tenido auténticos cerebros. Recordar que el PixInsight famoso para esta fotografía lo diseñó Juan Conejero, antiguo socio de ABA también. Luego también es muy importante la linterna. Yo toda la vida he ido con linternas de todo tipo, desde linternas de petaca que utilizabas con una mano y luego se acababa la pila y te quedabas colgado, hasta frontales que te acababan las pilas y te quedabas colgado. Lo mejor es irse al Decathlon y por 20 euros te compras una linterna de estas que se cargan con el cable del móvil y ya está. Yo tengo hasta 3 frontales, porque si me deja colgado me pongo la otra linterna y ya está. Y mientras tanto se va cargando con el cable del móvil la linterna. En fin, está muy bien, ¿eh? Las últimas que habían buenísimas con pilas eran de la marca Petz, pero eso ya para mí ya cruz y raya, porque son muy caras y con el precio de una linterna Petz te compras 2 de las de Caldón, no recuerdo la marca, o sea que realmente vale la pena invertir en una buena linterna frontal. Luego no tiene luz agresiva, recordad que la luz blanca flasheante, como el flash, eso es agresivo para la luz, para los ojos humanos. En cambio, estas linternas frontales ya vienen correctamente apantalladas, tiene un interruptor en rojo, que por cierto consume poca potencia, y luego ya las que vienen en blanco pues se hacen marchas nocturnas para poder alumbrarte. ¿Por qué es importante la luz roja apropiada? Porque imaginaros, este escenario mismo. Esto fue la llegada del cometa Neowise, desde Titaguas. Allá en el fondo se ve el cometa, a la izquierda. Hacia el centro se ven unos pilotos rojos, que son el parque eólico de la Muela de Santa Catalina. Y en primera plana se ve observadores con un 300 y con unos prismáticos. A pesar de que la luz roja parece que sea muy intensa, en realidad es la acumulación de los fotones rojos. Entonces, es lo que te permite poder caminar sin tropezarte y ver las estrellas en telescopio. Entonces es muy interesante utilizar este alumbrado porque no es agresivo y ya digo, aguanta mucho, ¿eh? Yo he estado observando durante noches seguidas con la misma linterna sin mayor penalización. Luego también es muy interesante unos prismáticos, tampoco hay que hace falta ir a por unos prismáticos gigantes, como son en este caso de 10 centímetros de abertura con oculares intercambiables. Os puedo recomendar que os compréis unos prismáticos de 10 por 50, los de 7 por 50 también. Pero yo últimamente, cuando veo con un 10 por 50 veo que tiene más resolución,
tienen 5 grados de campo, pero no está nada mal. Los de 7x50 llegan a 7 grados, no está nada mal, pero veo que a veces les falta un poco de chicha. Pero bueno, cualquier prismático siempre es una buena ayuda para utilizar un telescopio, porque tiene más o menos la potencia de un buscador. Ahora, por ejemplo, para el cometa que hemos tenido, el C2022 o 3, pues ha sido una gozada utilizar prismáticos pequeños y grandes. Cuando tengamos un cometa que tenga cola visible, pues también será una maravilla utilizar prismáticos. Y luego también advertiros que hay telescopios del sistema Ritchey-Chrétien, que son catadriópticos, los cuales podemos ponerle un espejo abatible, un flip mirror, como dicen los ingleses, en el cual cuando lo tienes alzado, la luz entra directa a la cámara. Y cuando tienes con el espejo bajado, lo desvía al ocular. Entonces, te sirve como cámara reflex el telescopio, porque te permite más o menos dejarlo centrado el objeto, si es que lo ves, y luego con el espejo alzado hacer la foto. Nunca os olvidéis de alzar el espejo, porque si no saldrá negra la foto, servirá como dark. Pero bueno, no os lo recomiendo porque es una lástima de perder tanto tiempo. Bueno, yo me hice, en el espejo abatible, me hice un anillo roscado, en el cual meto el anillo con su corrector de coma y puedo bascular la cámara hasta hacer coincidir las coordenadas norte-sur, este-oeste. Eso es muy importante que en esta fotografía lo tengáis en cuenta, porque si no hacéis la fotografía correctamente orientada, eso parecerá después cualquier otra cosa de objeto. Incluso parece otro tipo de objeto. Por ejemplo, imaginaros la nebulosa Swan Nebula o nebulosa Omega, que a pesar de que nosotros la vemos con la cabeza hacia abajo, en realidad es como si hay que fotografiarla, porque en todos los atlas aparece el norte arriba, el sur abajo, el este a mi izquierda y el oeste a mi derecha. Por eso no lo olvidéis, que es un buen consejo que os doy, salvo que la nebulosa sea disforme, que sea muy alargada, entonces, sobre todo norte-sur, entonces sí que vale la pena inclinarla. Pero bueno, son pequeños consejos que se aprenden con la práctica. En ABA tenéis muy buenos maestros, os lo aseguro, y podéis aprender mucho de ellos. Sobre todo es una de las cosas que más me gustan del CAD, cuando la gente se está afuera ahí haciendo fotos, algunos se cabrean porque alguien enciende un láser, pero vamos, en general es una gozada el ambiente que se respira en el CAD en esas noches, a pesar de los que se enfadan, claro. No, pero de verdad que vale la pena compartir experiencias. Yo me he tirado muchísimas noches observando solo. También he sido feliz a mi manera, sobre todo cuando empieza a amanecer la Vía Láctea en las noches de primavera, al final de la noche, y ves como todo el cielo se llena de Vía Láctea, es espectacular. Bueno, también deciros que también es conveniente utilizar ordenadores, lo que pasa es que hay que protegernos con luz roja, o sea, para que no tengamos la luz agresiva que nos deslumbra. A mí no me gusta utilizar ordenadores porque, ya digo, a mí me gusta visualizar los objetos y fotografiarlos. Entonces siempre suelo utilizar la misma pantalla abatible de la cámara de fotos. Los botones de uso yo me los conozco de memoria, como si fuera ciego, y utilizo la cámara con bastante destreza. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Cada cual es maestrillo a su manera. Aquí tenéis lo del Ultramessier. La planificación también es importante, como os decía, tener unas buenas cartas del cielo y sobre ellas hacer la planificación de la observación. Lo primero y lo último que hay que observar. En esta guía comprobaréis, lo iba a decir después, pero ya que lo tenemos a tiro, hay una serie de tablas, que son estas, que es como si fuera la maratón Messier de marzo, extendida todo el año, de enero a diciembre. O sea, que ya no hace falta que busquéis en internet qué se puede ver en noviembre o en diciembre o en febrero, porque no lo vais a encontrar. Nadie lo ha hecho, está aquí. Eso sí, el mes de marzo en todos los sitios lo pone, hasta aquí también. O sea que por eso os digo que ahí tenéis una correcta planificación. Quien no le gusta la planificación puede hacer como en este caso, que es el listado, organizarse por ascensión recta. Ir barriendo todo el cielo. Ascensión recta significa que los objetos van yéndose hacia el oeste y tú vas siguiéndolos en un determinado uso horario. Y a partir de ahí, utilizar la altura sobre el horizonte que viene dada por la declinación. Yo siempre me gusta observar cuando el objeto está a punto de cruzar el meridiano, porque es el momento de mayor altura sobre el horizonte. Tanto si es un objeto austral, que puede estar a unos 5 grados, como si es un objeto que está a nuestra latitud de 40 grados, o ya se nos va
al zenit con los 40 grados o al polo con un poco menos. El caso es que el Ultra Messier, en este caso aparece como Ultra Messier de primavera, no es que haya salido de la nada. Yo lo que he hecho es sacrificar mi viejo planisferio, lo he llenado de etiquetas de los Messier y Caldwell y he ido calculando con el cuento de la vieja cuándo amanecen, cuándo se ponen o cuándo culminan por el meridiano central. De esta manera he podido pues hacerme un cálculo bastante exhaustivo de todo lo que hay en el cielo. También podemos utilizar el Stellarium, pero el Stellarium, la única pega que tiene es que a pesar de que es una herramienta magnífica, no te da una globalidad de lo que estamos viendo, porque tienes que meterle un zoom a tanto aumento que al final resulta que te centras solamente en el objeto que estás intentando ver. También es posible que yo tampoco acabe de dominar muy bien el Stellarium, la verdad, porque esto cada vez se va actualizando a mejor, pero al final yo lo que hice fue eso, calcularlo con el planisferio celeste y con ello a disfrutarlo. Ya os digo, el Stellarium es una herramienta magnífica, en realidad es un planetario que os permite calcular todo lo que hay en el cielo, la vistosidad de los objetos y mucho más. Y encima es un programa gratuito, lo cual es de agradecer. A fin de cuentas, pues la contemplación del cielo lo que requiere es una guía rápida para disfrutar del cielo nocturno. De esta manera, pues a fin de cuentas somos astrónomos amateurs, nos gusta la astronomía, no nos pagan por ello, pero por tanto habría quien pagaría por disfrutar. Luego vamos a disfrutarlo. También deciros, antes de abordar la presentación de la guía, que este es mi futuro proyecto. Se trata del catálogo Ultra Messier. La idea es seleccionar los 400 objetos que más llamen la atención para poder observar. Aparte de los Caldwell y los Messier. Aquí tienes ya una serie de fichas que he ido haciendo de diferentes objetos. Algunos son incluso conocidos, pero la mayoría de ellos son desconocidos por el común de los observadores. Entonces, darlos a conocer para que la gente no solamente se vuelque los Messier, pues puede ser muy interesante. Además, te llevas sorpresas muy agradables. Aquí solo hay una muestra de 4 objetos. Mi intención es seleccionar 400, pero para ello he de revisar cerca de 2.000 objetos, porque también me sabría muy mal que luego viniera en el futuro otra persona diciendo, no, pues yo conozco otros objetos mejores. Entonces, esto es una campaña que quiero exportar también a toda la comunidad internacional para que la gente observe. Además, el catálogo Ultra Messier también está en el hemisferio sur, es decir, no es solamente como hacía, por ejemplo, Messier, que eran los que se veían desde París, o como los que diseñaron en el catálogo Herschel, el 400 Herschel, que está hecho desde la latitud de California. En realidad el catálogo Herschel era mucho más ambicioso. Pero bueno, también es cierto que somos simples mortales y tenemos una vida muy limitada para observar el cielo. Y encima, aunque viviéramos muchos años, los cielos cada vez los tenemos más contaminados. Cosa que hay que denunciar enérgicamente porque, ya digo, vamos a alumbrar muy bien la Tierra, pero nos vamos a seguir pegando tiros. O sea que tenerlo en cuenta. Bien, y aquí ya abordamos directamente lo que es la guía de campo. La guía de campo. Hoy en día todo el mundo hace las revistas en tamaño cuartilla, hasta ABA las hace así. ¿Por qué? Pues por economizar costes. El papel vale mucho y la verdad es que tal como está la materia prima hoy en día, pues está muy caro. Pero bueno, para mí una guía no puede ser una guía como la de Pasachov, una guía Omega 6 de pequeñita, que viene muy bien para llevarte en un avión a Sudamérica, eso sí. Para mí una guía tiene que ser algo que facilite la observación. Para facilitar la observación, primero tiene que tener una encuadernación tipo gusanillo, con lomo canadiense para que se pueda abrir y cerrar por la página que quieras. ¿Lo veis, no? Bueno, eso es una virtud. Y luego encima, si en el lomo canadiense tiene el texto de la obra, pues tanto mejor, porque así, cuando lo tengamos de adorno en casa, sabremos dónde está la guía. Si solamente es un gusanillo, pues un poco cutre. Eso por un lado. Os comento, aquí en ABA hice la presentación de la primera guía en el año 2016, la cual, tal como la saqué a la calle, se agotó. ¿Por qué? Pues porque hice muy poquitos ejemplares, apenas llegaban a 60 ejemplares. Fue una prueba, una probatina, para ver cómo funcionaba. También, después de mi experiencia en una editorial que se llama Marcombo, que me publicaron un libro, comprobé que es mucho esfuerzo
para poco beneficio económico. Lo único que sí que tienes es el beneficio moral de que publicas un libro que tiene su prestigio y demás. Pero al final la aventura de la autoedición es algo fascinante. ¿Por qué? Primero porque no te ves sometidos a los rigores de la opinión de otros. O sea, tú lo maquetas como te da la gana, francamente. Luego, no te ves sometido a la dictadura férrea de los formatos ni a las obligaciones para seguir otras obras parecidas. Al final, pues la primera guía me enseñó muchas cosas, que fue primero romper el hielo, estructurarla. La podéis consultar, está en la biblioteca, se la podéis pedir a Posete. ¿Qué es lo que pasa con la segunda edición? Después de la edición del 2016 saqué una segunda edición en el año 2021, justo después de la pandemia. Tuve la suerte que durante el confinamiento me dediqué a rehacer todas las fichas que aparecen aquí. Es tal faena el reeditar todas las fichas que me faltó tiempo. O sea, si el confinamiento hubiera durado más meses, me hubiera venido hasta bien. Bueno, esto es chiste, ¿eh? El caso es que esta tercera edición, cuando hice la segunda, hice apenas 200 ejemplares y también se me agotaron enseguida. Bueno, y ya la tercera edición la saqué en el mes de junio del 2022. La presenté en Sevilla, ante la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía. Y bueno, ya empezaron a lloverme ya también peticiones. Al final hablé con Telescopio Manía, que es la empresa que vende telescopios allá en Girona, y ellos se comprometieron conmigo a editar por lo menos la mitad de la edición, a cubrir ellos el coste. Y con los derechos de autor que me generaba, yo podía cubrir casi el 50% restante. Al final hice una pequeña jugada y es que pedí todavía 100 ejemplares más. O sea, ellos se quedaron con 250 y yo me quedé con 350. Ellos tienen una cosa muy interesante y es que cuando alguien invierte en una cosa le interesa que se venda. Entonces esta persona cuando vende telescopios evidentemente pueden facilitar al comprador una guía que les acompañe, lo cual está muy bien. Pero tiene un inconveniente, ya es que no las pueden vender dedicadas, yo sí. Bueno, el caso es que al final, después de un buen entendimiento, pudimos editar los 600 ejemplares y mi idea es que estos 600 ejemplares, por un lado, Telescopomanía, y por otro lado, lo que yo puedo ofrecer, no tengo prisa en venderlo. Es decir, ni tampoco trato de hacerme rico con ello, porque lo único que pretendo es seguir costeándome las expediciones que hago a las diferentes montañas de la geografía ibérica. Y si algún día cabe, pues incluso a otros lugares del extranjero. La intención es que si, por ejemplo, durante 4 años esta guía se va vendiendo, pues que pueda servir para que la cuarta edición ya será una obra más ambiciosa, quizás de unas 500 páginas. Esta tiene 120, frente a las 110 que habían en la primera edición. Pues lo que pretendo es publicar todo el catálogo Ultrameser en fichas también, junto con el Meser y Caldwell que ya aparecen en estas guías. Aquí tenéis el extracto propagandístico. Yo no soy técnico de maquetaciones, en este caso de propaganda, pero esto es el resumen. Es un libro ilustrado en todas sus páginas, todas a color. 120 páginas, lo cual añade 10 más de las que habían. Formato de 30 por 22, para que lo podáis consultar. Tiene 5 capítulos, 220 fichas de observación. El lomo canadiense que yo os comentaba, y una cosa muy interesante, los contenidos orientativos. Mucha gente se piensa que esto es un libro para especialistas, para gente que ya sabe. No, ni mucho menos. Es para gente especialista, pero también es para gente que se inicia, como ahora os explicaré. A pesar de que uno de los ejes son los cometas, no es un libro de cometas. Va ligado a por qué Meser hizo su ambicioso catálogo para no confundir con cometas. Pero eso no quita que nosotros podamos, a lo largo de nuestra vida, ir observando diferentes cometas y, por supuesto, publicarlos. Yo tuve la suerte que en el año 97 y 98 pude ser testigo de los 2 grandes cometas que aparecieron en el cielo, el Hyakutake y el Hale-Bopp. Incluso en el año 86, yo me acuerdo cuando ingresé a Nava que decíamos, ¡guau! Allá por el 1986 se verá el cometa Halley. Y nos daba mucha ilusión. Al final el cometa Halley fue bastante decepcionante,
porque no se vio cubriendo todo el cielo, como decían las crónicas. Pero sí que es cierto que ya fue el primer cometa que pude ver a simple vista con su cola. 3 grados tenía apenas. Pero bueno, para no haber visto nunca un cometa a simple vista, tampoco estaba mal. Luego ya con el Hyakutake y el Hale-Bopp, aquello ya fue impresionante. Todos los que pudimos testimoniar aquellas visitas nos quedamos anonadados. Y ya por último, el año 2021, apareció el Neowise sobre nuestros cielos, que era un cometa que estaba al borde de la visión a simple vista, pero que se vio a simple vista. No como este último, el C2022, yo no lo he visto a simple vista, pero sí que lo he visto con prismáticos, eso sí. No sé si alguien con vista de lince habrá visto el cometa a simple vista. Yo, de hecho, una de las noches que me parecía que se veía a simple vista, y digo, hostia, pues sí que parece que se ve. A punto con los prismáticos y eran unas estrellas más o menos brillantes que habían junto al cometa. O sea que no os dejéis engañar por la intuición o la sugestión. Bueno, como os decía, la presentación aparece con un índice, una serie de objetos que están después en el contenido, una colaboración del famoso astrofotógrafo Juan Carlos Casado, que vino al 50 aniversario de ABA, y pude publicar esta foto que representa un poco la síntesis de la obra. A diferencia de lo que hizo Messier, yo lo que pretendo es que sea una guía universal, que valga tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. El capítulo 1 para mí es lo que quiero que entienda todo el mundo. Es un capítulo de introducción a la observación de cielo profundo. Entonces, en este capítulo se aborda, pues, desde lo que son los telescopios, los oculares, los objetos que pueblan el cielo, las diferentes técnicas de astrofotografía y, por supuesto, los objetos que pueblan el cielo, cómo se dividen. También hablo algo de estrellas dobles, aunque no es la finalidad de esta guía. También hablo incluso de formaciones como el triángulo estival o el triángulo de invierno, la visión de auroras polares, la observación de supernovas, como no, los tipos de guías, los tipos de galaxias, etcétera, etcétera. Y así, de esta forma, pues todo el que empiece por este libro puede hacer su propio curso de iniciación. Luego, ya en el capítulo 2 ya se habla de lleno del catálogo Messier, estructurados en este tipo de fichas, como podéis ver. Por un lado M significa Messier y por el otro C Caldwell. Y a su vez, la filosofía de las fichas es la siguiente. Todo lo que haya a la margen izquierda de la ficha es el campo, como se puede ver con unos prismáticos. Más o menos un campo entre 5 y 8 grados. Y a la margen derecha, tal como se ve, por debajo de un grado de campo aparente. Todo eso ya más óptimo para telescopios. Según el telescopio que utilicemos, pues lo veremos más brillante o menos brillante. Está claro, no olvidéis que Messier utilizó telescopios de una potencia de 15 centímetros de abertura como mucho. Pero bueno, bajo unos cielos que no había contaminación lumínica en todo el planeta. Entonces, aquí veis cómo se estructura. Por cada página hay 5 fichas, con lo cual, pues, podemos, por orden cronológico, seguir las fichas para luego, en el mismo campo de observación, comparar lo que ves con lo que ves por el telescopio. Más o menos se asemeja, salvo en los colores, allá donde los haya. No he pretendido hacer fotos excesivamente cargadas de color, ni excesivamente tratadas. Van incluso hasta en contra de mi filosofía. Mi filosofía es que yo prefiero ver miles de objetos durante poco tiempo a dedicarme a un solo objeto durante miles de horas. Bueno, es una comparación exagerada. Si yo, por ejemplo, en una noche observo 50 objetos y los fotografío, magnífico. Aquellos que fotografían durante una noche un solo objeto y luego otra noche lo mismo y otra noche lo mismo, yo lo alabo, pero no lo comparto porque no siempre está despejado, no siempre tenemos la suerte de disponer de noches estupendas. Pero bueno, allá cada cual, para eso somos astrónomos amateur, para elegir lo que nos dé la gana. Entonces, el caso está que ahí está todo el catálogo Messier, es una buena introducción para cualquier observador novel. Luego tenemos en el capítulo 3 un atlas, el atlas del Observatorio de la Cambra, en el cual represento las diferentes constelaciones, los objetos Caldwell, Messier y algunos más, para que la gente pueda buscarlos con rastros estelares. No hace falta poner un sistema de búsqueda automática. Aún así también sirve, claro. Si uno pone el sistema de búsqueda automática, pues estupendo, casi que no le hace falta ni las cartas. Pero también te sirve para comparar dónde estás mirando.
Luego están, os decía, bueno, estas cartas representan de polo a polo, o sea, las regiones templadas y ecuatoriales, mientras que hay dos extremos, que son las regiones polares, la región polar norte y la región polar sur. Luego el capítulo cuarto es análogo al del catálogo Messer, pero en este caso es el catálogo Caldwell. Creo que no existe ninguna obra en castellano que hable del catálogo Caldwell, y si lo hay será reciente. Desde luego yo hace unos años cuando empecé a hacerlo no conocí ninguno. Entonces, aquí está esta aportación para el mundillo amateur, que puedan tener todo el catálogo Caldwell en castellano. Recordar que Caldwell fue el divulgador astronómico británico Sir Patrick Caldwell Moore, quien, como no le podía poner la M de Moore, pues tuvo que conformarse con su apellido Caldwell, para variar Messer por Caldwell. Bueno, el caso es que el catálogo Caldwell pues es lo mismo, o sea, la misma distribución de fichas con los diferentes objetos y su estructura. Una dificultad añadida es que, por ejemplo, el catálogo Messer, todos los objetos son visuales, son visibles directamente con el telescopio o incluso a simple vista. Y luego cuando lo fotografías pues son espectaculares. Sin embargo, el catálogo Caldwell lo que hace es incluir objetos solamente fotográficos también. O sea, tiene objetos muy buenos visualmente, que algunos inexplicablemente no se sabe por qué no fueron Messier, y otros pues es que realmente es que no se ven. Solo son fotográficos, como puede ser algunos de los que aparecen aquí. Y bueno, también deciros que yo en el famoso Ultra Messier de aquí a unos años he incluido también algunos objetos que solo son fotográficos, como la nebulosa California, para que os hagáis una idea. Y ya por último llega el cambio, el capítulo 5. El capítulo 5 ya no tiene nada que ver con las ediciones anteriores. En las ediciones anteriores se hablaba de contaminación lumínica. Ahora el capítulo 5 es algo más técnico, más de cara al observador astronómico, que consiste en precisamente hablar del catálogo Ultra Messier. Me he atrevido, he osado, como diría algún astrofísico moderno, a inventarme un catálogo. Pero bueno, me da igual, yo soy amateur y lo hago. Y si alguien no lo quiere usar, pues que no lo use. No está reconocido por la Unión Astronómica Internacional, primero porque no soy anglosajón, y segundo, pues porque siempre tenemos un complejo de inferioridad de no hacer las cosas porque ya están los anglosajones haciéndolas. Son admirables los anglosajones, lo reconozco, porque hacen una labor muy buena. Pero nosotros también, maldita sea. También podemos hacer cosas muy buenas. Y en este caso, qué mejor que hacer una guía para orientar a los astrónomos amateur más allá de los catálogos Messier y Caldwell. Entonces, como os decía, aquí, aunque todo puede parecer que parte del maratón Messier, en realidad lo que hacemos es un Ultra Messier para todo el año, para cada mes del año, cada 15 días incluso. Y ahí aparece todo lo que tenemos que hacer desde el inicio de la noche hasta el final de la madrugada. Yo he ido ensayándolos y más o menos funcionan, pero en realidad todavía pretendo mejorarlo porque seguro que a base del ensayo prueba-error seguro que aparecerán defectos. Pero ante todo hay que quedarse con el hecho de que funciona. Y lo he comprobado y sí que funciona. Ya digo, se podrá mejorar, como todo en la vida. Dentro de la guía pues aparece el listado del catálogo Ultra Messier, que hasta ahora lo estoy ensayando y fotografiando y funciona muy bien. Y aún así me he preparado una serie de fichas donde hago un último veredicto, donde digo, ¿es Ultra Messier sí o no? Algunos los pongo en interrogante porque lo dudo. Pero sí que es cierto que de la mayoría de los 400 objetos que he comprobado, la mayoría funcionan. Pero también es cierto que a lo mejor no me toca dejarlo en 400 objetos. Igual tengo que incorporar otros objetos que no conceptúe en esos 400 y añadirlos. También es cierto, ¿eh? Y en algunos casos me he encontrado con objetos débiles que luego resultan ser 2 galaxias, o 3, o 4, o 5. Y dices, eso hay que ponerlo aunque no se vea, porque por lo menos es fotográfico y es admirable. Yo os digo, es una filosofía de observación directa, ¿eh? Y ya por último, para no extenderme ya llegamos al final, deciros que mi humilde aportación en esta guía ha sido dedicarle a la Asociación Valenciana de Astronomía. En los 600 ejemplares aparece el 50 aniversario de AVA, porque ha venido a salir publicado justo en el año que AVA cumple 50 años. Entonces, para mí, como antiguo presidente de AVA que fui,
y como todavía, a pesar de que vivo fuera de Valencia, para mí la Asociación Valenciana de Astronomía siempre estará en el corazón, porque las primeras personas que yo conocí en esta asociación, empezando por Luis Rivas, acabando por Ángel Clasen, Carlos Crespo y muchos más, corresponden a personas que nos ayudaron mucho a iniciarnos en la astronomía. Igual que nosotros podemos seguir haciendo con las personas que entren en lo sucesivo. Por eso lo bonito que tiene el asociacionismo es ese, darnos a conocer unos a otros y ayudarnos ante todo. A pesar de que luego nos puedan estafar en algunos centros comerciales, por lo menos si tenemos el sabio consejo de otras amistades, pues podemos llegar mucho más lejos que si hacemos la astronomía en solitario. Y eso que hoy en día, pues la tecnología va avanzando, además tenemos muy buenas fuentes de información en Internet. Y por último comentaros eso, ¿no? Yo sigo con mi historia de la contaminación lumínica, creo que es mi cruzada personal porque además soy técnico medioambiental, me gusta cuidar la naturaleza y creo que uno de los campos donde podemos meter más cañas en el tema de la contaminación lumínica. Primero porque nos están destruyendo nuestra común vocación que es la observación del cielo. Segundo porque están interfiriendo los hábitats de los animales. Tercero porque la protección del medio ambiente no se ha de limitar al día. Cuando se hace de noche la vida sigue. Y por tanto, yo pienso que éticamente lo que nos corresponde. Yo me he propuesto una campaña entre el 2016 y el 2025, una campaña de 10 años. Lo único que pasa es que esos 10 años uno fue inhábil. Como bien sabéis, por culpa de la pandemia, que fue el 2022, 21. Entonces, bueno, aún así creo que lo voy a poder acabar en el 2025, el subir esas montañas. Si todavía tengo salud, dentro de unos pocos años, pues repetiré todo lo que hice para comprobar si hemos ido mejor o a peor. Ya me consta que estamos yendo a peor, que quede claro, porque se está desbordando. El tsunami LED blanco, cuando yo empecé en el 2016 no existía. Después del 2017 y 18 se empezaron a sustituir todas las bombillas de vapor de sodio que estaban a mitad de su vida por LEDs nuevos que encima van a durar menos que las bombillas de vapor de sodio que retiraron. En fin, curiosidades. Y detrás de todo eso estaba la estafa de algunos políticos que nos han vendido la burra diciendo que se economiza y por tanto hay que meter más LEDs. Y luego nadie habla de los residuos que generan los LEDs. No es lo mismo una bombilla de un filamento que un LED con todo un proceso, circuito, que a saber cómo se puede eso reciclar, no lo sé. Y por último, pues nada, agradeceros vuestra atención. Si alguien quiere adquirirlo, ya lo sabe, puede hacer un donativo de 25 euros y por supuesto se lo dedico aquí en mano. Si queréis preguntar alguna cosa, yo encantado, sobre temas observacionales, sobre batallas. Otro día incluso me brindo a venir a presentaros la campaña Horizontes Perdidos versus Cielos Oscuros, la cual ya va en un proceso ya de ejecución bastante importante, hasta el punto de que, ya os digo, con un poco de suerte dentro de 3 años igual vengo aquí a presentaros la guía contra la contaminación lumínica, el Atlas Ibérico de la contaminación lumínica. Una campaña que ya empieza a ser internacional porque en Argentina están imitando el ejemplo y también están haciendo algo parecido. Lo que no creen en España, sí que nos creen en otros lugares del hemisferio sur. O sea, lo cual es todo un orgullo. Y por eso me reafirmo que hay que hacer obras en castellano, entre otras cosas porque tenemos una comunidad hispanoparlante de más de 300 millones de habitantes y es una pena no difundir. Y por supuesto sin menospreciar el inglés, que siempre será un nexo de unión internacional, al cual pues también me gusta, ¿no? Entender en el inglés lo que muchas veces no encuentro en castellano. Por eso os digo que hay que ser altruistas y generosos, todo a la vez. Y ante todo, pues que disfrutéis del cielo, del CAT y de lo que nos venga por delante. Yo sé que tengo muy claro que como no defendamos el cielo, al final la verdad que irse a la luna a ver las estrellas, porque vamos, entre los satélites Starlink, la contaminación lumínica y mucho más, pues bueno, os aseguro que el cielo que había cuando yo era pequeño ha cambiado mucho con el que hay ahora. Todos lo podéis atestiguar. Así que nada, pues muchas gracias y si alguien desea. Gracias. Sí. Yo tengo una
Sí, Y es que yo estoy en una urbanización de Locao que pusieron unas bombillas que, viviendo yo en un primer piso, durmiendo, que en agosto tengo que bajar las ventanas de tanta luz que entra. Ahora están poniendo nuevas de estas que solamente reflejan hacia... ¿Se le puede pedir o exigir al ayuntamiento que cambie las bombillas? No. sí, porque eso es luz intrusa. ¿Eh? Esa luz intrusa viola tus derechos constitucionales. Es que ya no solamente es que no pueda observar, es que el problema está en que, como tú habías comentado, los pinos de la urbanización se han hecho altísimos, pero es que iluminan todo el pino con los, Claro. los pájaros. Bueno, que sepáis que hace poco se ha aprobado el anteproyecto de ley valenciana contra o sea, de protección lumínica, en la cual todo eso estará prohibido. O sea, tú no puedes levantar el flujo lumínico por encima de la línea del horizonte. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia, consciente de eso, hace pocos años empezó a ponerles blancos. Gracias a personas como Rey Marco de la Universidad de Valencia, insistieron que eso no podía ser. Insistieron y además con acervo científico, no era cualquiera. Entonces, han conseguido que el Ayuntamiento de Valencia no solamente sea consciente de que no puede meter luz intrusa, sino que ha rebajado de los 4.000 grados K a 3.000. Y no bajó de 3.000 porque no fabricaban entonces por debajo, que lo ideal sería al final poner 2.300 grados Kelvin. Entonces, el Ayuntamiento de Valencia está empezando a predicar con el ejemplo. Apagó el 50% me consta, de luminarias, sobre todo esas que eran de bola, y hoy en día lo que está intentando es sustituir muchos de esos báculos redondos por LEDs aparasolados. Sí que es cierto que los LEDs que se están instalando, muchos de ellos suelen ser direccionales, entonces ya no tienen un flujo lumínico superior por el horizonte. Pero también es cierto que se han invertido unos LEDs tipo espárrago, o sea, mazorca, que eso es peor que las bombillas de toda la vida, o sea, emiten para todos los sitios. Conclusión, por supuesto, hay que hacer lo que dicen los ecologistas. Actúa localmente, pero piensa globalmente. Entonces, en cada municipio tenemos motivos para presentar alegaciones. El problema es que no tenemos una normativa vigente, salvo el Real Decreto del año 2012. Ese Real Decreto lo van a modificar, esperemos que para mejorar, no para empeorar, porque la idea que llevaban era alumbrar todas las rotondas de España en el anterior borrador. En el actual eso lo están pensando, porque resulta que para alumbrar todas las rotondas de España, para introducir los coches eléctricos, para terminar de fastidiar alumbrando los pueblos diminutos, necesitarían montones de centrales nucleares y montones de gases de Rusia o de donde sea. Ahora con la guerra algo está pasando, y es que se están dando cuenta que por el poder que da las energías es tan grande que no lo pueden dar a lo tonto. O sea, si quieren seguir Putin y sus socios, que los tenemos también en España, si quieren seguir despilfarrando, ya no van a contar porque los recursos son limitados. Entonces estamos ante una revolución de la tecnología que puede que sea lo que nos salve de la contaminación lumínica. Pero yo os digo, es sorprendente cómo en el 2015 no había el tsunami LED blanco, en el 2018, 19 y 20 se nos ha abordado todo el planeta y ahora están pensándose a ver qué pasa. ¿Qué pasará con Rusia? ¿Qué pasará cuando nos corten, como nos están cortando el grifo del gas? Es que buena parte de ese gas es el que se destina para alumbrado público y no es un alumbrado como sí, es un sobrealumbrado, que no es que estemos en contra del alumbrado público, estamos a favor de un alumbrado correcto, un alumbrado que permite vivir incluso a las luciérnagas que se han extinguido. Y por eso esas luces intrusas violan tu integridad, tu derecho al hogar, tu derecho a la intimidad, y yo no soy jurista, pero bueno. Las limitaciones, de hecho yo estuve hablando con el técnico de alumbrado público del Ayuntamiento de Valencia, en unas jornadas que se hacen en Ribarroja de Turia cada año, y ya es la segunda vez que me lo encuentro este hombre. Y me lo dijo, que ya su primera preocupación ha sido eliminar la luz intrusa de las primeras viviendas. No sé si los que vivís en Valencia lo podéis testimoniar, pero me consta haber visto fotos de, por ejemplo, la Avenida del Oeste, donde se veían todas las fachadas iluminadas, y ahora vas allí y nada más está alumbrado de la farola para abajo. Ya no se meten las casas.
sin ser técnico de alumbrado tampoco, he aprendido mucho de otras personas a base de hostias, viendo lo que pasa. Y de hecho es lo que os comentaba en Aras de los Olmos, como anécdota, el señor alcalde, Rafael Jiménez, un día, ellos tenían vapor de mercurio, es decir, luces blancas, y un día en el año 2006 o 2007 me viene y me dice, es que de la Diputación de Valencia me están ofertando cambiar el vapor de mercurio por LED blanco. Y yo le dije, hombre, si te esperas un poco, está a punto de ser el LED PC ámbar. Y aún le dije, porque él me comentó, es que la astronomía es uno de los pilares básicos de este municipio, para el desarrollo del municipio. Y yo le dije, precisamente como había sido el chapapote unos años antes, le dije, hombre, si ponen luces blancas es como si llenaran de chapapote las playas, no va a venir nadie por la astronomía. Al final el hombre atendió a razones y las primeras luces PC ámbar que se instalaron en España prácticamente fueron las de Aras de los Olmos. Entonces el hombre lo puso. Y luego sucedió otra anécdota. ¿Habéis oído hablar del caso Rus? Que especulaban con los LEDs blancos vendiéndolos por doquier a todos los pueblos. Pues resulta que como el ayuntamiento de Eras, que encima era socialista, se opuso a ponerles blancos, empezaron a darles amenazas como que si no ponerles blancos les iban a quitar subvenciones. Así de fuerte. Pero el hombre dijo, no, yo no los pongo, y no los puso. Otros pueblos fueron obedientes, como no, y hoy en día están llenos de LEDs blancos contaminando. Uno de ellos es Losa, fieles obedientes a Rus, al negociete que hacían de traer LEDs chinos y venderlos a precio de LEDs europeos. Sumamente contaminantes, tipo mazorca y demás. Si por lo menos fueran LEDs planos que no emiten para arriba, tira que te pego. Por eso os digo que son anécdotas que yo he vivido. Y sin ser técnico de alumbrado me doy cuenta las aberraciones. No me extraña que este señor Rus esté imputado por esos 30 millones que robaron con el tema del alumbrado público en toda la Comunidad Valenciana. Pero bueno, aquí por lo menos se ha denunciado ese caso. Pero es que en otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha nadie ha denunciado, nadie está haciendo lo mismo. O sea que esto es un mal que donde está la pasta van todos los mangantes detrás. Y lo que es una pena es que el alumbrado tendría que servir para la salud y para el alumbrado y para tener un mundo con seguridad. Y por fin, en el año 2018, en una jornada de contaminación lumínica que hicimos en Aras de los Olmos, vino el secretario autonómico de Medio Ambiente, un tal Frank Quesada, y les pusimos la necesidad de hacer una ley contra la contaminación lumínica a nivel autonómico, por lo menos, ya que a nivel estatal todavía no lo tenemos. Y el hombre fue receptivo y dijo, pues sí, eso va a estar dentro de nuestros cometidos. Me quedé flipando cuando vi que era verdad, que lo estaban haciendo. Y hace poco sacaron el anteproyecto de ley de protección lumínica, pero le echaron un poco para atrás por una cosa. Y era porque en el argumentario no se hablaba de la violencia de género. Es decir, argumentaban que si una calle no estaba bien iluminada podían violar a las mujeres, no a los hombres, a las mujeres. Bueno, puede parecer una chorrada lo que digo, pero es así. Hasta el punto que ahora la han vuelto a sacar y lo pone. Esta ley ha tenido en cuenta la violencia de género y todo lo demás. Lo digo porque eso no es opinión mía, es público, que me parece muy bien que se contemple la seguridad de la mujer, pero también la de toda la humanidad. Y yo me quedé durante un tiempo escandalizado, porque digo, a ver si algo que ha costado 4 o 5 años, ahora lo van a echar para atrás y ya no se aprueba jamás. Y más teniendo en cuenta que pronto se van a disolver las Cortes Valencianas y ya se acabó. Pero no, esta semana hemos tenido el honor de que ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, ha salido aprobada el anteproyecto, lo cual empezará a aplicarse septiembre, octubre, como más tardar. En ese momento tendremos la oportunidad de denunciar todos aquellos abusos, entre ellos que pongan luminarias blancas, es decir, 4.000 grados Kelvin, primero porque lo prohíbe la Unión Europea y segundo porque lo que se va a estar estandarizado será 2.200 como cosa normal, que es lo que está empezando a hacer el Ayuntamiento de Valencia. En fin, por lo menos nos da un arma legal para empezar a limitar los abusos. Digo los abusos, ya no hablo de otras cosas, como es el despilfarro o el que no se hagan auditorías energéticas en cada ayuntamiento para saber lo que se puede gastar y no se puede gastar, porque es que eso vale también mucho dinero y hay mucha gente en el paro. En fin, para que hagan el negocio con el alumbrado, ayudemos primero a las personas de cada municipio. En fin, es lo que yo considero. Por eso os digo que si todos tenéis alguna
alguna lucha local en vuestro lugar donde vivís, tener en cuenta que hoy por hoy no nos han hecho ni mucho caso porque no había legislación competente, pero ahora ya la vamos a tener. Y luego no solamente eso, porque el anteproyecto este de protección lumínica después vendrá seguido del Real Decreto a nivel estatal de contaminación lumínica y luego pues a nivel europeo esperemos que también haya alguna cosa. Ya os digo que poco a poco pues se van ganando pequeñas batallas, pero no me cabe la menor duda que la guerra al final la ganará el sentido común. Y el sentido común es que la energía, a pesar de que ni se crea ni se destruye, es limitada, ¿eh? O sea, no la podemos malgastar. Y luego yo también, a mi forma interna también lo veo así, le estamos arrebatando la energía al tercer mundo, aquellos que no se pueden ni alumbrar, ni tener para un hospital, ni para nada. O sea que, por muchos motivos, hay que regular el alumbrado, para que sirva para lo que tiene que servir, que es para alumbrar, no para beneficiarse unos pocos. Y si no, que le pregunten a esas grandes hidroeléctricas lo que hacen con todas las ganancias que tienen, ganan más que los bancos, o sea que por algo será. Pero bueno, a mí, mi humilde opinión, ya digo, yo desde luego después de haberme subido ya un montón de montañas y ver desde lo alto amaneceres en cada punto del horizonte me planteo, ¿y es preciso todo eso? Si algún día desde la Muela veis el pueblo de Aras, veréis que sí, se ve allí una especie de rosetón naranja y punto. Pero ya te miras un poco más hacia el horizonte, ya se ve Utiel, Requena, Landete, Valencia, Madrid, Teruel, que también existe, insisto, Castellón y todo lo demás. O sea, de hecho, Teruel contamina más que Castellón, ¿eh? Teruel no sé si tiene 36.000 habitantes y Castellón 80.000, me parece. Y contamina doble o triple que Castellón. Alucinante, ¿verdad? Pues todo eso lo están pagando los turolenses, de su bolsillo. O sea que si eliminara la mitad de radiación que emiten hacia el espacio, también se ahorraría mucho dinero. Pero bueno, eso son cosas que hay que proponerle a los políticos de allí a ver si se centran en la materia. Ya os digo. Es que me ha venido la idea de que hay un observatorio en Teruel y en la provincia es muy importante y que puede ser afectado por... Al observatorio astrofísico de Jabalambre, dices. La luz vamos a ver, al observatorio astrofísico de Jabalambre lo que más le molesta es la luz de Valencia. Sobre todo la parte que mira desde el sur de Valencia. Y menos mal que ya está la Albufera, con lo cual el impacto es menor, pero no por ello inexistente. Entonces, la luz de Teruel le afecta muy poquito. Y luego también está en una zona que está en el norte, que geográficamente pues todo lo que hay por el norte luego se eleva hacia la zona más alta y no influye tanto. Sin embargo, lo que está hacia el sur sí que influye. Toda la parte de Valencia Sur, la zona de la Safor, todo eso sí que les influye y les daña. Llega hasta 20 grados de altura la radiación lumínica del sur, es una barbaridad. Por ahí tengo fotos que si queréis algún día os las puedo mandar, pero vamos, aún así el cielo del Pico del Buitre en Arcos de las Salinas está menos perjudicado que, por ejemplo, el de Calar Alto. En Calar Alto, en Almería, que fue el observatorio por excelencia de la Unión Europea, resulta que tenía el mejor cielo de Europa en los años 70. Ahora mismo con Almería justo al sur geográfico, con esos alumbrados exagerados, con las pistas de esquí de Granada, con la zona de Murcia, Valencia, etcétera. Yo para mí que los alemanes han ido de allí por culpa de la contaminación lumínica. Eso por un lado. Y por otro lado por culpa de las calimas ajenas que cada vez son más habituales. Por el tema de las alteraciones climáticas que estamos teniendo. Sí que es cierto que yo la última vez que estuve en Calar Alto hice la foto, denuncié lo que estaba pasando y luego me buscaron para decirme, hombre, ¿cómo nos desprestigias? Y digo, yo no estoy desprestigiando nada, yo soy un periodista, yo publico lo que veo. En todo caso, iré a por aquellos alcaldes ambiciosos que se han cargado la ley andaluza de la contaminación lumínica para seguir contaminando, ir contra los parques eólicos que tienen luces blancas flaseantes, que es lo que están poniendo por allí, y no me vengáis a mí con milongas que por ser periodista me vais a matar, no. Irá por el que contamina, no para el que denuncia la contaminación, por favor. Total, que yo no soy grato en Calar Alto, que quede claro, por decir las cosas. Pero bueno, espero que todo eso también se cure con salud. Pero vamos, que es una experiencia personal, así lo he vivido. Gente que yo consideraba amigos, pues ahora ya no lo son tanto. Algo pasa en este país cuando se persigue al periodista y no al que contamina.
Es lo mismo que con la Fundación Starlight. Cuando crean las reservas en destinos turísticos, a mí me parece muy bien que el Alto Turia llegue a ser reserva Starlight. Pero ¿por qué tenemos que pagar ahí 30.000 euros para la declaración? Cuando lo que tendrían que hacer en las ciudades como Teruel, Castellón, Valencia, pagar por contaminar, y las zonas que no contaminamos que se nos declare reservas Luz de las Estrellas o lo que quieran llamar. En realidad, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña lo está haciendo así. Ellos están declarando zonas óptimas de medio ambiente porque protegen el día y la noche también. Entonces hay lugares que les dicen que tienen excelencia medioambiental y eso engloba la figura de nocturna y la figura diurna. Yo aquí hice una propuesta de hacer algo parecido a las banderas azules en las playas aplicadas a las zonas del interior con cielos limpios. Lo que pasa es que políticamente no interesaba y además yo no soy afiliado político a nada, salvo mis principios. Entonces, claro, cuando yo dije una idea, enseguida tomaron interés, pero se ve que luego los asesores dijeron, no, que eso luego nos arruina nuestro negocio. Bueno, es un poco burdo lo que digo, pero es como lo he vivido, ¿eh? Por eso os digo que ánimo y a pelear contra la contaminación lumínica con todas nuestras fuerzas. Yo os digo, hacia el 21 y 22 de marzo habrá unas jornadas interesantes. Me ha llegado hoy la novedad en Valencia. Pues, si podéis participar, participad. Las hace, creo que el Ayuntamiento de Valencia y una... Es Reder, una empresa de luminarias, aparentemente no contaminantes. Así que cuando me entere de algo, solo comentaré a Jordi y que lo divulgue también entre todos los socios de ABA, que sería una oportunidad muy buena para que fuerais a verlo. No sé ni qué hora estamos, la verdad. Sí, no, bien, son casi menos 20. Las 10, o sea que... Ah, vale, pensaba que eran las 10:30 a lo menos. Si queréis preguntar alguna cosilla más, yo encantado. Y si no, pues aquí tengo más guías para firmar. Nada, muy bien. Gracias. Sí, cómo no.